¿Quieres que haga el intro? Ok. Mi primera vez, Katy Esquivel, toma uno. Hola, ¿cómo están? Yo soy Katy Esquivel de What the Chic y esto es mi primera vez. Oh. Recuerdo que mi primera vez maquillándome fue hace mucho tiempo. Tenía como 3 años y me encantaba robarme todo el maquillaje de mi mamá. Siempre rompía sus polvos, su rubor y terminaba hecha un payaso. Si me preguntan cuál fue mi primera vez, creo que esa es la memoria más fresca que tengo. Abrí mi canal de YouTube mientras estaba viviendo en Los Ángeles. Yo no sé si les conté anteriormente, pero yo sufría de bullying, entonces estaba muy sola, no tenía amigos, estaba lejos de mi familia y no tenía nada que hacer aparte de estudiar, entonces me sentía muy solita y descubrí que existía este mundo donde podías ver videos musicales y ver videos de gatos graciosos y dije, ¿por qué no abrir un canal para compartir cosas con gente que tal vez tenga algo en común conmigo? This is What the Chic. Wow, miren en todo lo que se convirtió. Increíble. Mi primer tweet, ok, Twitter lo tuve antes que YouTube, porque no sé, como que se puso de moda y dije, ok, quiero empezar a escribir qué es lo que estoy usando. Creo que mi primer tweet de una cuenta antigua era blusa blanca con denim azul y plataformas rojas. O sea, era simplemente la descripción de lo que estaba usando. Es bastante tonto, pero creo que en ese momento tenía más sentido de lo que tiene ahora. Creo que la primera vez que aparecí en la televisión fue para un reportaje y yo estaba muy nerviosa. Cuando estuve estudiando en el extranjero, descubrí los canales de YouTube y dije, tengo que comenzar a hacer esto solo por un hobby, por tratar de pasar mi tiempo y se convirtió en mi trabajo a tiempo completo. Pero luego me di cuenta que también era una cámara y las personas que estaban ahí pues hacía ver una vez solo en mi vida y salió súper bien. Fue extraño, sí, porque no era solo yo y la cámara, sino más personas, pero sí, estuvo divertido. Probablemente fue uno que fue en Orlando y llevaron a muchos creadores de contenidos para hacer un programa de televisión. Les mando un beso totote, gracias por estar ahí siempre con mis amigos, que son el máximo. Y espero contarles más detalles sobre esto después porque ahorita no puedo decir nada. Y me acuerdo que nos llevaron a Universal Studios y nos subimos a las montañas rusas y nos pudimos conocer con todos. Estuvo muy chévere. Fueron como vacaciones de youtubers. Yo creo que en algún punto conocí a todos solo por internet y luego nos veíamos en persona. Era como si nos conociéramos de toda la vida porque tenemos tanto en común y todos son tan hermosos que no se siente así como estoy con alguien desconocido. Pero creo que la colaboración más lejana que he tenido fue con Rayito. Lo conocí una vez en persona y fue como, hola, ¿cómo estás? Muy rapidito en una premiación. Y luego le escribí, oye, ¿quieres hacer una colaboración conmigo? Y me dijo, ¡ándale! ¿Qué? Hola, pitos, ¿cómo están? Me dijo, Katy, vamos a tocarnos. Y ella dijo, bueno, órale, me gusta la idea. Así que, decimos. Esa pregunta está un poco íntima. Fue para invertir en más equipo para grabar videos. Soy una niña buena, no lo puedo negar. Eso me acuerdo como si fuera ayer. Estaba en un centro comercial. Recién había comenzado con YouTube y una niña se me acerca y me dice, ¿Katy, eres tú? ¿Eres la de YouTube? Y yo, roja como un tomate, me fui corriendo en vez de saludar. Estaba muy apenada, estaba muy avergonzada. Y estaba con mis papás y me dijeron, Katy, oye, ¿cómo vas a actuar así? Deberías ir y hablar de estos seguidores. que yo no sabía qué decirle, para mí era muy intimidante. Pero después volví y la saludé y conversé con ella. Fue muy extraño, era de haber pasado de ser alguien invisible, porque yo me sentía así cuando vivía en Los Ángeles, a pasar a ser alguien que la gente reconoce. Y fue un evento muy importante para mí y nunca me lo voy a olvidar. Y bueno, Racers, esto fue mi primera vez. Espero que les hayan gustado mis anécdotas. No se olviden de comentar aquí abajito qué opinan. Cuéntenme sus experiencias, que también queremos saber de ustedes. No se olviden de seguirnos por todas nuestras redes sociales y de seguirme a mí. No te olvides de que soy Katy, que te quiero infinitas veces infinito. Y ya nos vemos otra vez en Race.